Aún no había empezado a llover, pero podía oler la tormenta acercándose. Sal dijo, sin siquiera apagar el motor. Necesitas una lección, Casilda. Quizás volver a casa andando te enseñe algo de respeto. 60 kilómetros. Lo había calculado perfectamente. Demasiado lejos para un Uber o un Cabify, demasiado remoto para el transporte público. Lo que él no sabía era que llevaba grabándolo todo durante 8 meses, y que Fermín ya estaba aparcado detrás de la gasolinera abandonada, esperando mi señal. El asiento de cuero crujió cuando me giré para mirarlo. La mandíbula de Leocadio estaba tensa con esa familiar línea de satisfacción, la que ponía cuando cerraba un trato particularmente despiadado en su fondo de cobertura. Hace 3 horas estábamos sentados en el asador castellano celebrando nuestro aniversario. Ahora me estaba abandonando en un tramo aislado de la autovía porque le había preguntado por qué habían desaparecido 10.000 euros de nuestra cuenta conjunta. ¿De verdad vas a hacer esto? Mantuve la voz firme, dejando que el teléfono capturara cada palabra. Los actos tienen consecuencias, Casilda. Actuaste a mis espaldas, llamaste a mi gestor, me avergonzaste con tus preguntas paranoicas. Quizás un largo paseo bajo la lluvia te recuerde quién administra el dinero en esta familia. Pensé en el pendiente de perlas que estaba en mi joyero en casa. El pendiente de Zulema, encontrado bajo nuestra cama hacía 2 días. Los 10.000 euros probablemente le habían comprado algo bonito, pero no lo mencioné. Todavía no. Todo tenía que suceder en el orden correcto, tal como Fermín y yo lo habíamos ensayado. Va a haber tormenta, dije, señalando el cielo cada vez más oscuro. Entonces, más te vale que empieces a andar. Sus dedos tamborileaban contra el volante. A no ser que quieras disculparte ahora mismo y admitir que te equivocaste. Hace 6 meses, me habría disculpado. Hace 6 meses, todavía creía que el matrimonio podía salvarse. Eso fue antes de encontrar la contabilidad B de su empresa. Antes de las misteriosas retiradas de dinero, antes de descubrir que había estado transfiriendo lentamente nuestros activos a cuentas que solo él controlaba. En el momento en que empecé a hacer preguntas, se volvió cruel. Lo de esta noche era su escalada, pero también era su error. Andaré, dije, abriendo la puerta. Buena elección. Quizás para cuando llegues a casa recordarás cuál es tu lugar. Salí al asfalto agrietado. El área de servicio llevaba años abandonada. Solo un edificio oscuro con ventanas tapiadas y un aparcamiento que las malas hierbas estaban reclamando. Leocadio la había elegido específicamente por su aislamiento. Lo había mencionado la semana pasada de pasada, mientras conducíamos por aquí. Imagina quedarte tirado aquí, había dicho, a kilómetros de cualquier parte. Fue entonces cuando supe lo que estaba planeando. El motor del Mercedes rugió. Pude verlo revisar su móvil, probablemente enviándole un mensaje a Zulema para decirle que el trabajo estaba hecho. Luego se alejó, los neumáticos chirriando ligeramente sobre el pavimento desgastado, dejándome sola en la creciente oscuridad. Conté hasta 60, viendo sus luces traseras desaparecer en la curva. Luego caminé con calma hacia la gasolinera abandonada donde estaba escondido el Ford negro de Fermín. Mi hermano salió sosteniendo un paraguas y un termo de café. ¿Lo tienes todo?, preguntó. Cada palabra. Saqué mi móvil, deteniendo la grabación. De hecho, ha dicho, necesito recordar cuál es mi lugar. Fermín negó con la cabeza. 3 años viéndote controlada por él ya era bastante malo. Pero esto, dijo, señalando el área de servicio vacía, esto es abandono del hogar con agravantes. Covadonga se va a dar un festín con esta grabación. Acepté el café agradecida, sintiendo el calor extenderse por mis manos. La lluvia comenzaba a caer, gruesas gotas golpeando el hormigón agrietado. Por la mañana, Leocadio pensaría que había pasado la noche caminando bajo una tormenta, rota y humillada. Esperaría encontrarme acurrucada en la puerta de casa, lista para suplicar perdón. ¿Adoración está lista?, pregunté. Ha estado monitorizando las cuentas toda la tarde. En el momento en que transfirió esos 10.000 esta tarde, lo documentó todo. La auditoría forense se remonta a 2 años. Ha estado desviando dinero a cuentas en paraísos fiscales. Probablemente planeaba divorciarse de ti una vez que hubiera escondido lo suficiente. Y Covadonga presentará las medidas urgentes a las 9 de la mañana. Abandono, abuso económico, fraude. Dice que con la grabación de esta noche, más todo lo demás que hemos reunido, no sabrá que le ha golpeado. Nos subimos a la camioneta de Fermín justo cuando el cielo se abrió. La lluvia martilleaba contra el parabrisas. Pensé en Leocadio conduciendo a casa, satisfecho con su cruel lección, quizás sirviéndose un whisky caro para celebrar haber puesto a su mujer en su sitio. No tenía ni idea de que hacía 8 meses, cuando empezó a esconder dinero, yo había contratado a mi propio equipo. Fermín había instalado cámaras por toda nuestra casa con el pretexto de una mejora de seguridad.
Adoración, una contable forense especializada en casos de abuso económico, había estado rastreando cada céntimo. Covadonga, una de las abogadas de divorcios más implacables de Madrid, había estado construyendo un expediente que ahora llenaba 3 cajas. Las grabaciones de la casa se han subido correctamente, dijo Fermín, revisando su móvil. Lo tenemos en cámara el martes pasado, llevando a Zulema allí mientras estabas en casa de tu madre. Usaron vuestra cama. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era desamor, eso había pasado hacía meses. Era determinación dura y cristalina. Lleva tiempo planeando esto, dije. La escalada, el control financiero, el aislamiento de los amigos, patrones clásicos de abuso. Covadonga dice que los jueces no ven con buenos ojos a los maridos que abandonan a sus esposas como castigo. Fermín condujo con cuidado a través de la tormenta, tomando carreteras secundarias para evitar cualquier posibilidad de que Leocadio nos viera. Habíamos planeado esta ruta hacía semanas, incluso haciendo simulacros. Cada detalle importaba. La habitación de hotel estaba reservada a mi nombre de soltera, pagada en efectivo que Fermín había retirado gradualmente durante 2 meses. La ropa que necesitaría ya estaba allí, junto con copias de toda la documentación. «Sabes que vendrá a buscarte cuando no aparezcas esta noche», dijo Fermín. «Que lo haga. Las cámaras de seguridad del hotel me mostrarán registrándome sola, empapada, traumatizada. El recepcionista testificará que apenas podía hablar entre lágrimas. Covadonga me instruyó sobre qué decir y cómo actuar exactamente. La lluvia arreció mientras nos dirigíamos a la ciudad. Leocadio ya estaría en casa, probablemente por su segunda copa, quizás llamando a Zulema para presumir de haberme dado una lección. Mañana por la mañana, se despertaría esperando encontrarme rota. En su lugar, encontraría sus activos congelados, su oficina cerrada con llave y a la UDEF esperando para discutir las discrepancias que Adoración había descubierto en los libros de su fondo de cobertura. «¿Estás lista para esto?», preguntó Fermín cuando el hotel apareció a la vista. Pensé en la mujer que había sido hacía 3 años, independiente y exitosa, antes de que Leocadio desmantelara sistemáticamente mi vida. Pensé en la grabación en mi móvil, su voz fría diciéndome que saliera y caminara 60 kilómetros bajo una tormenta. Pensé en el pendiente de Zulema y las cuentas bancarias vacías y el acuerdo prenupcial que había escondido en su despacho que me habría dejado sin nada. «Llevo lista 8 meses», dije. «Él solo me ha dado la última prueba que necesitaba». Fermín se detuvo en la entrada lateral del hotel. Agarré la pequeña bolsa que habíamos preparado, lo justo para parecer que había escapado sin nada, y salí a la lluvia. Era hora de interpretar el papel de la esposa traumatizada, abandonada y asustada. Mañana, Leocadio aprendería a quién necesitaba realmente una lección. El vestíbulo del hotel parecía increíblemente brillante después de la oscuridad exterior. El agua goteaba de mi pelo sobre el suelo de mármol mientras me acercaba a la recepción, mis manos temblando lo justo para ser convincente. La recepcionista nocturna, una joven de ojos amables, cogió inmediatamente una pila de toallas. «Dios mío, ¿está usted bien?», corrió alrededor del mostrador, envolviéndome una toalla en los hombros. «Mi marido», logré decir, dejando que mi voz se quebrara. «Me ha dejado en un área de servicio, en medio de la tormenta. Tuve que caminar kilómetros antes de que alguien me ayudara». Su rostro pasó de la preocupación al horror. «Perfecto. Cada palabra quedaría documentada en el informe de incidentes del hotel, tal como Covadonga había instruido». La recepcionista me guió a una silla y me trajo un té caliente mientras procesaba mi registro. Le di mi apellido de soltera, Casilda Serrano, y pagué con la tarjeta de crédito de emergencia que había abierto hacía 6 meses, la que Leocadio no conocía. La habitación 412 era pequeña pero limpia, con vistas a las luces de la ciudad difuminadas por la lluvia. Cerré la puerta con llave, puse la cadena y finalmente me permití respirar. Luego saqué mi segundo móvil, el que Fermín me había dado, y reproduje la grabación del coche. La voz de Leocadio llenó la habitación, fría y mesurada. «Te crees muy lista, ¿verdad?», llamando a mi gestor a mis espaldas, haciendo preguntas sobre nuestras finanzas como si fueras a entender las respuestas. Mi propia voz, cuidadosamente controlada. «Es nuestro dinero, Leocadio. Tengo derecho a saber a dónde va». «¿Nuestro dinero?». Su risa fue cortante. «Yo lo gano. Yo lo administro. Tú lo gastas en comida orgánica carísima y en esos ridículos almuerzos benéficos. 70 euros en verduras ecológicas la semana pasada, Casilda, 70 euros. Recordé esa compra. Había comprado ingredientes para la cena que él había insistido en organizar para sus clientes. La misma cena donde él se gastó 800 euros en vino sin pestañear. La grabación continuaba. «Me avergonzaste en la fiesta de los Morrison, contradiciéndome sobre los mercados europeos delante de mis colegas.
¿De dónde sacaste esas opiniones? ¿De algún programa matutino? Tengo un MBA de esa de Leocadio. Trabajé en servicios financieros durante 5 años antes de que nos conociéramos. Antes de que te rescatara de esa carrera mediocre, querrás decir. Analizabas acciones de a céntimo en una firma de tercera. Te di una vida que nunca podrías haber alcanzado por tu cuenta. Cerré los ojos, recordando a la mujer que había sido en Inversiones Henderson. No analizaba acciones de a céntimo. Gestionaba una cartera de 30 millones de euros. Pero Leocadio había reescrito la historia tantas veces que a veces hasta yo olvidaba la verdad. Mi móvil vibró. Un mensaje de Fermín. Adoración ha encontrado algo. 3 cuentas más en las Caimán. Lleva moviendo dinero 18 meses. 18 meses. Pensé en cuándo habían empezado a cambiar las cosas. El repentino interés en cuentas corrientes separadas por motivos fiscales. El asesor financiero que apareció sin explicación. Los documentos que me pedía que firmara sin leer porque son solo trámites. Confía en mí. Otro mensaje. Este de Covadonga. La jueza Colmenar ha aceptado la vista de medidas urgentes mañana a las 14. Trae la grabación. La jueza Patricia Colmenar tenía fama de ver a través de hombres como Leocadio. Había presidido 3 casos de abuso económico de alto perfil en el último año, todos con resultados favorables para las esposas. Covadonga había esperado específicamente su turno de guardia. Me cambié a la ropa seca de la bolsa de emergencia que había escondido aquí ayer, luego me senté en el pequeño escritorio y empecé a escribir. No la declaración que Covadonga me ayudaría a pulir para el juicio, sino notas para mí misma, recordatorios de quién era realmente debajo de la persona que Leocadio había intentado crear. Escribí sobre el ascenso que rechacé porque Leocadio dijo que los viajes afectarían nuestro matrimonio. La oportunidad de inversión que identifiqué que habría triplicado mis ahorros personales. Si todavía tuviera ahorros personales. La amistad con mi compañera de universidad que terminó cuando Leocadio me convenció de que estaba celosa de nuestra felicidad. Mi móvil sonó. El tono de Leocadio. Lo dejé saltar al buzón de voz. Luego reproduje el mensaje en altavoz, grabándolo con mi segundo móvil. Casilda, esto es ridículo. Han pasado 3 horas. La lección está aprendida, ¿vale? Devuélveme la llamada y vendré a buscarte. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. 10 minutos después, otra llamada. Esta vez, su voz era más dura. Sé que tienes el móvil. Deja de ser infantil y llámame. Si intentas preocuparme, no está funcionando. Me voy a la cama. Puedes encontrar tu propio camino a casa. Pero podía oír el nerviosismo asomando. Estaba empezando a darse cuenta de que algo no iba bien. Yo siempre había llamado para entonces, siempre me había disculpado, siempre había vuelto arrastrándome. El silencio estaba rompiendo su guión. A medianoche, llamó Zulema. Casi no reconocí el número, pero algo me hizo contestar, permaneciendo en silencio. ¿Hola? ¿Casilda? Su voz era insegura. Leocadio me ha pedido que te llame. Está preocupado. Dice que habéis tenido una pelea y no contestas a sus llamadas. Quiere que sepas que lo siente y que deberías volver a casa. Leocadio nunca se disculpaba, nunca admitía la culpa. Que hubiera enviado a su amante a entregar una disculpa falsa demostraba lo desequilibrado que estaba. Colgué sin decir nada. A la 1 de la madrugada, las llamadas llegaban cada 15 minutos. Leocadio, su madre, Margarita, incluso su socio, Jacobo. Documenté cada una de ellas. Sus números, las horas, sus mensajes cada vez más frenéticos. Se suponía que la esposa abandonada debía estar desesperada por ser rescatada, no manteniendo silencio de radio. Pedí servicio de habitaciones cargándolo a la tarjeta. Sopa, ensalada y una copa de vino. Que el recibo mostrara que estaba lo suficientemente compuesta como para comer. Que documentara que no me estaba desmoronando como Leocadio esperaba. A las 2:30 llegó un mensaje que me hizo sonreír. No de Leocadio, sino de nuestra vecina, Lasra Fuertes. He visto a Leocadio en la entrada del garaje con una linterna, mirando debajo de tu coche. Luego se ha ido a toda velocidad. ¿Está todo bien? Estaba buscando mi coche, sin saber que Fermín lo había movido a un aparcamiento de larga estancia al otro lado de la ciudad hacía 2 días. Otra prueba de que había estado planeando irme, que su abandono simplemente había acelerado mis planes. Aparté las cortinas y observé la tormenta rugir sobre la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Leocadio estaba empezando a darse cuenta de que su mundo perfectamente controlado se estaba desmoronando. Pensó que me había enseñado una lección sobre poder y mi lugar. Mañana, cuando abrieran los mercados y descubriera sus cuentas en paraísos fiscales congeladas, cuando su tarjeta de acceso fallara en la oficina, cuando la UDEF apareciera con preguntas sobre las discrepancias que Adoración había descubierto, entendería quién le había estado enseñando a quién. La lluvia martillaba contra la ventana como si intentara romperla. 8 meses de planificación.
de documentar, de fingir ser la esposa sumisa mientras construía un caso que lo destruiría, todo conduciendo a este momento, a esta tormenta perfecta creada por él mismo. Puse la alarma a las 7, sabiendo que necesitaría parecer apropiadamente angustiada para la vista de medidas urgentes. Covadonga se reuniría conmigo al mediodía para prepararnos, pero por ahora, durante estas pocas horas, me senté en la oscuridad y sentí algo que no había experimentado en 3 años. Libertad. El sol de la mañana se coló por las cortinas del hotel a las 7 en punto, pero yo llevaba despierta desde las 5, sentada en el pequeño escritorio con mi portátil abierto en nuestra cuenta corriente conjunta. El saldo mostraba exactamente lo que esperaba. Leocadio ya había sacado otros 20,000 euros a las 6:47 a.m. Estaba entrando en pánico, intentando ocultar activos antes de que yo pudiera llegar a ellos. Demasiado tarde. Adoración ya lo había documentado todo. Para el mediodía, mi suite de hotel se había transformado en un centro de mando. Adoración llegó primero, arrastrando 2 maletas llenas de documentos impresos, su maquillaje, normalmente perfecto, ligeramente corrido por haber trabajado toda la noche. Extendió todo sobre la mesa del comedor metódicamente. Extractos bancarios, registros de transferencias, declaraciones de impuestos falsificadas, cada pila etiquetada con pestañas de colores. Las cuentas de las Caimán están congeladas desde las 9 de esta mañana, dijo, mostrando una hoja de cálculo en su portátil. Leocadio intentó acceder a ellas al amanecer. 3 intentos fallidos. Probablemente esté destruyendo su despacho ahora mismo. Covadonga entró a continuación, con el móvil pegado a la oreja, hablando en rápidos términos legales que solo entendía a medias. Terminó la llamada y se volvió hacia mí con una expresión de sombría satisfacción. La jueza Colmenar ha adelantado nuestra vista a la 1. Quiere abordar esto de inmediato. Además, Leocadio ha contratado a Ricardo Negrete. ¿Al tiburón?, preguntó Fermín, entrando con una caja de equipo de vigilancia. ¿El mismo que libró a ese ejecutivo farmacéutico el año pasado? Negrete no es barato. Leocadio debe haber liquidado algo importante para poder permitírselo. Sentí un aleteo de preocupación, pero Covadonga puso una mano firme en mi hombro. Negrete es bueno, pero no puede discutir contra pruebas en video y registros financieros. Además, entra en esto en frío. Nosotros hemos tenido 8 meses para prepararnos. Fermín conectó su portátil a la televisión y mostró las imágenes de vigilancia de nuestra casa. He compilado los mejores momentos, si se pueden llamar así. Te advierto, Casilda, esto no es fácil de ver. El primer clip mostraba a Leocadio en su estudio a las 2 a.m. de hacía 3 semanas. Yo había estado durmiendo arriba, noqueada por las pastillas para dormir que él había empezado a sugerir que tomara para mi ansiedad. En la pantalla, Leocadio fotografiaba cuidadosamente documentos de nuestra caja fuerte, y luego los volvía a colocar exactamente como estaban. Eran nuestras carteras de inversión conjuntas, los poderes notariales de mi madre y la escritura de la Casa del Lago que mi abuela me había dejado. Ha estado creando un archivo duplicado, explicó Adoración, creando falsificaciones con cambios sutiles. Si no hubieras descubierto esto, podría haber reemplazado lentamente los originales. El siguiente clip era peor. Leocadio y Zulema en nuestro salón hacía 2 meses, cuando me dijo que estaba en una cena de clientes. Ella llevaba mi albornoz, el de seda de nuestra luna de miel en París. Se reían de algo en su móvil. Sube el volumen, dije, aunque se me revolvía el estómago. La voz de Leocadio llenó la habitación. Realmente se creyó que la conferencia era obligatoria. La he adiestrado bien. Unos meses más y lo habré transferido todo. Entonces podremos terminar con esta farsa. La risita de Zulema era como uñas en una pizarra. ¿El acuerdo prenupcial de verdad dice que no se queda con nada? El acuerdo es irrelevante. Nunca luchará por ello. Casilda no tiene agallas. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, estaremos en Costa Rica, y ella estará demasiado rota para hacer nada al respecto. Fermín pausó el video. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la ciudad abajo. En algún lugar ahí fuera, Leocadio probablemente estaba en su despacho intentando averiguar por qué su acceso informático estaba revocado, por qué su asistente no podía contactar con el banco, por qué todo se estaba desmoronando. Hay más, dijo Fermín en voz baja. ¿Quieres verlo? Asentí. El siguiente clip mostraba a Leocadio hablando por teléfono en nuestro garaje, paseando entre nuestros coches. La marca de tiempo indicaba el martes pasado, cuando yo estaba en mi club de lectura. Jimena ha sido perfecta, decía. No tiene ni idea de que estoy grabando nuestras conversaciones. Cada detalle sobre el patrimonio de la madre de Casilda, el diagnóstico de Alzheimer que están ocultando, el fondo fiduciario de su padre. Vale casi 2 millones.
Y Casilda ni siquiera sabe que existe. Sentí que las piernas me flaqueaban. Jimena, mi hermana pequeña, a la que había estado protegiendo de su adicción al juego durante años, a la que había cubierto con nuestros padres innumerables veces, había estado pasando información a Leocadio sobre nuestra familia, sobre dinero que ni siquiera sabía que existía. ¿Cuándo contactó con ella?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Adoración mostró los registros telefónicos. El primer contacto fue hace 13 meses. Las llamadas regulares comenzaron hace 10 meses, siempre cuando no estabas en casa. Le ha estado pagando las deudas a cambio de información. Covadonga miró su reloj. Tenemos que ir al juzgado en 30 minutos. Casilda, ¿estás lista para verlo hoy? Me aparté de la ventana. Muéstrame el resto primero. Necesito saberlo todo. Fermín hizo clic en otra carpeta. Esto es del ordenador de su oficina. Hice que un contacto de TI lo sacara antes de que le cortaran el acceso a Leocadio esta mañana. La pantalla se llenó de correos electrónicos entre Leocadio y su abogado, fechados hacía 6 meses. El asunto decía, Proyecto Nuevo Comienzo. Dentro había planes detallados para divorciarse de mí, incluyendo tácticas psicológicas para hacerme dudar de mí misma, movimientos financieros para dejarme en la indigencia, e incluso sugerencias para aumentar gradualmente el abuso emocional para hacerme más sumisa durante el proceso. Una línea destacaba. La clave es hacerle creer que se está volviendo loca. Luz de gas constante, esconder cosas, negar conversaciones, contradecir sus recuerdos. Para cuando presentemos la demanda, estará demasiado inestable para luchar eficazmente. Pensé en todas las veces durante el último año en que Leocadio me había dicho que estaba recordando mal las cosas. La reserva para cenar que había hecho y que él juraba que nunca le había dicho. La conversación sobre visitar a mis padres que él afirmaba que nunca había ocurrido. Las joyas que desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños. Había empezado a escribir las cosas en secreto, pensando que estaba perdiendo la cabeza. Estaba siguiendo un manual, dijo Covadonga. Este abogado, Douglas Stern, se especializa en divorcios de alto patrimonio donde un cónyuge quiere dejar al otro sin nada. Actualmente está bajo investigación por el Colegio de Abogados por violaciones éticas. Adoración mostró un último documento. Esto es lo que activó nuestra solicitud de medidas urgentes esta mañana. Leocadio transfirió 2 millones de euros de las cuentas de clientes de su fondo a una cuenta personal en Panamá ayer por la tarde, justo antes de abandonarte. Debió pensar que tendría más tiempo antes de que alguien se diera cuenta. Estaba huyendo, dije, la comprensión inundándome. El abandono no era solo por control. Sabía que algo se le estaba acercando. La CNMV recibió un chivatazo anónimo ayer por la mañana, dijo Covadonga con una leve sonrisa, sobre irregularidades en los informes de su fondo. La miré. Fuiste tú. En realidad, Adoración. Una vez que documentó la malversación, teníamos la obligación de denunciarlo. El peso de los crímenes de Leocadio era abrumador. No se trataba solo de nuestro matrimonio o su aventura. Era un criminal que me había estado usando como tapadera mientras saqueaba las cuentas de los clientes y preparaba su huida. El hombre con el que había compartido cama durante 3 años era capaz de destruir no solo a mí, sino a docenas de inversores inocentes que le habían confiado los ahorros de su jubilación. La jueza Colmenar tiene que ver todo esto, dije, reuniendo mis fuerzas. Cada documento, cada grabación, cada prueba. Covadonga sonrió, el tipo de sonrisa que me recordó por qué nunca había perdido un caso de abuso económico. Lo verá todo. Y entonces Leocadio Mitchell va a aprender lo que se siente al perderlo todo. Los pasillos del juzgado eran de mármol y caoba, diseñados para intimidar. Caminé por ellos con mi traje más elegante, el azul marino que Leocadio nunca había visto porque lo había comprado el mes pasado específicamente para este momento. Covadonga caminaba a mi lado, maletín en mano, mientras Fermín flanqueaba mi otro costado. Entramos en la sala 4B exactamente a las 12:55 p.m. Leocadio ya estaba allí, sentado junto a Ricardo Negrete, cuyo corte de pelo de 1.000 euros no podía ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos. Leocadio parecía más pequeño de alguna manera, su habitual presencia imponente disminuida por la ropa arrugada y las ojeras. Claramente había dormido en su despacho. Cuando me vio, su expresión cambió de agotamiento a pura rabia. «Pueden sentarse», anunció el funcionario. La jueza Patricia Colmenar entró, su toga negra añadiendo gravedad a una atmósfera ya tensa. Tomó asiento e inmediatamente comenzó a revisar los documentos ante ella, con las gafas de leer en la punta de la nariz. Estamos aquí por una petición de medidas urgentes presentada por Casilda Serrano en relación con los bienes gananciales y el abandono conyugal, comenzó, su voz con la autoridad de alguien que había visto todo tipo de desastres matrimoniales. Señor Negrete, veo que acaba de ser contratado esta mañana. Sí, señoría.
Solicitamos un aplazamiento para revisar adecuadamente. Denegado. Su cliente presuntamente abandonó a su esposa en condiciones peligrosas anoche. El tiempo es esencial se volvió hacia Covadonga. Letrada, presente sus pruebas. Covadonga se levantó, suave como la seda. Señoría, aproximadamente a las 20:47 de ayer, Leocadio Mitchell abandonó deliberadamente a su esposa en un área de servicio a 60 kilómetros de su domicilio durante una fuerte tormenta. Tenemos una grabación de audio del incidente. Reprodujo la grabación a través de los altavoces de la sala. La voz de Leocadio llenó el espacio, fría y clara. Necesitas una lección, Casilda. Quizás volver a casa andando te enseñe algo de respeto. Vi la cara de Leocadio ponerse blanca. Negrete se inclinó, susurrando furiosamente. Leocadio negó con la cabeza, gesticulando salvajemente con las manos. Además, continuó Covadonga. El señor Mitchell ha estado ocultando sistemáticamente los bienes gananciales durante 18 meses. Tenemos documentación de cuentas en paraísos fiscales por un total de 8 millones de euros y pruebas de malversación de su fondo de cobertura por un total de 2 millones. Protesto. Negrete se levantó. Son acusaciones infundadas. Entonces vamos a fundamentarlas, dijo Covadonga con calma, produciendo una pila de documentos bancarios. Anexos A, F, señoría. Transferencias a cuentas en las Islas Caimán, todas iniciadas por el señor Mitchell sin el conocimiento o consentimiento de su esposa. La jueza Colmenar revisó los documentos, su expresión oscureciéndose con cada página. Señor Mitchell, ¿abandonó usted a su esposa anoche? Leocadio se levantó, ajustándose la corbata. Señoría, fue un malentendido. Mi esposa y yo tuvimos una discusión. Es una pregunta de sí o no, señor Mitchell. Yo la dejé en un área de servicio, pero durante una tormenta, a 60 kilómetros de casa, tenía su móvil. Podría haber llamado a alguien. Las cejas de la jueza se alzaron. Que considerado por su parte se volvió hacia Covadonga. Continué. Covadonga mostró registros financieros en la pantalla de la sala. El señor Mitchell también ha mantenido una relación extramatrimonial con su asistente, Zulema Rodríguez, utilizando fondos gananciales para comprar regalos y financiar viajes. Esto incluye un collar de perlas valorado en 12.000 euros, denunciado como robado al seguro, pero en realidad regalado a la señorita Rodríguez. Mi móvil vibró. Un mensaje de Fermín. Está aquí. Las puertas de la sala se abrieron, y Tomás Chen, de la UDEF, entró seguido por 2 agentes. La cabeza de Leocadio se giró bruscamente, y por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. Señoría, dijo Tomás Chen, dirigiéndose a la jueza, lamento la interrupción. Tenemos una orden de detención para Leocadio Mitchell por cargos de estafa y malversación. Negrete se levantó de un salto. Señoría, esto es muy irregular. También lo es robar 2 millones de euros de las cuentas de los clientes, respondió secamente la jueza Colmenar. Miró a los agentes. Caballeros, por favor, esperen a que concluyamos esta vista. El señor Mitchell no va a ninguna parte. Leocadio se hundió en su silla. Su móvil, sobre la mesa del acusado, se iluminó con llamada tras llamada. Pude ver los nombres parpadeando, su madre, su socio Jacobo y repetidamente Zulema. Dadas las pruebas presentadas, continuó la jueza Colmenar, concedo las medidas cautelares urgentes. Todos los bienes gananciales quedan congelados a la espera de la investigación. Se le concede a la señora Serrano el uso exclusivo del domicilio conyugal y una pensión compensatoria temporal de 10.000 euros al mes. Señor Mitchell, se le ordena mantenerse a 150 metros de su esposa. ¿10.000 al mes? Leocadio explotó, poniéndose de pie a pesar del intento de Negrete de hacerlo sentarse. Eso es una locura, ella no necesita. Señor Mitchell, usted abandonó a su esposa en una tormenta después de ocultar millones en activos. Estoy siendo generosa al no acusarle de desacato ahora mismo. Siéntese. Mientras Leocadio se desplomaba de nuevo en su silla, sonó mi móvil. El nombre de Jimena apareció en la pantalla. Rechacé la llamada, pero inmediatamente volvió a llamar una y otra vez. Covadonga se inclinó. Deberías documentar eso. Asentí, haciendo una captura de pantalla del registro de llamadas. 17 llamadas de Jimena en la última hora, 43 de Leocadio desde anoche. 22 de su madre, Margarita. Incluso algunas de números que no reconocía, probablemente colegas o clientes de Leocadio, que se habían enterado de la investigación. Tomás Chen se acercó a nuestra mesa mientras la jueza finalizaba sus órdenes. Señora Serrano, necesitaremos su cooperación en nuestra investigación. Su abogada mencionó que tiene pruebas adicionales. Asentí. 8 meses de documentación. Registros financieros, grabaciones,
correos electrónicos, todo. Bien. Su marido se enfrenta a entre 15 y 20 años y es condenado por todos los cargos. Leocadio debió oírle, porque de repente se levantó de nuevo, señalándome. Tú hiciste esto, me tendiste una trampa, todo esto fue una trampa. El mazo de la jueza Colmenar golpeó con fuerza. Señor Mitchell, contrólese o añadiré cargos por desacato. Ha estado planeando esto, continuó Leocadio, su compostura completamente rota. La grabación, la documentación. Sabía que iba a dejarla allí. ¿Así que admite haberla abandonado?, preguntó la jueza. Negrete tiró físicamente de Leocadio para que se sentara, pero el daño estaba hecho. Leocadio acababa de confesar en sala abierta, frente a agentes de la UDEF, que me había abandonado deliberadamente. Mientras nos preparábamos para irnos, Zulema irrumpió por las puertas de la sala. Su vestido de diseñador estaba arrugado, su peinado cuidadosamente elaborado, deshecho. Miró a su alrededor frenéticamente hasta que sus ojos se posaron en Leocadio. Dijiste que estabas divorciado, gritó a través de la sala. Dijiste que los papeles ya estaban firmados. Dijiste que ella estaba loca y se inventaba cosas. La jueza suspiró. Señora, por favor, abandone mi sala. Pero Zulema no había terminado. Sacó su móvil, agitándolo en el aire. Tengo mensajes, grabaciones. Me prometió que nos casaríamos. Dijo que el dinero era suyo. Los ojos de Tomás Chen se iluminaron. Se acercó a Zulema con cuidado. Señora, nos gustaría mucho hablar con usted. La destrucción de Leocadio era completa. Su amante se estaba convirtiendo en testigo de la acusación. Sus activos estaban congelados. Los agentes de la UDEF esperaban para arrestarlo, y su imagen cuidadosamente construida se había desmoronado en menos de una hora. Mientras salíamos, dejando a Leocadio para ser procesado por los agentes, mi móvil vibró con un último mensaje. Era de Margarita, la madre de Leocadio. Espero que esté satisfecha, destruyendo a un buen hombre por celos mezquinos. Lo borré sin responder. Margarita aprendería pronto que su hijo no era un buen hombre. Era un criminal que había sido expuesto. Y no fui yo quien lo destruyó. Se destruyó a sí mismo. Las escalinatas del juzgado estaban abarrotadas de periodistas cuando salimos. Alguien había filtrado la historia. Probablemente un funcionario del juzgado que reconoció el nombre de Leocadio de las páginas Salmón. Nos apuntaron con micrófonos mientras Covadonga me guiaba a través de la multitud, su mano firme en mi codo. Señora Serrano, ¿es cierto que su marido robó millones? Casilda, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Presentará cargos adicionales? Covadonga dio un paso al frente, su voz cortando el caos. Mi clienta no hará ninguna declaración en este momento. La investigación está en curso. Nos abrimos paso hasta la camioneta de Fermín y alcancé a ver la furgoneta de las noticias de la tarde preparándose al otro lado de la calle. Para esa noche, la cara de Leocadio estaría en todas las cadenas locales. El chico de oro de los fondos de cobertura de Madrid, arrestado por malversación y estafa. Margarita debía de estar muriéndose por dentro. De vuelta en el hotel, me derrumbé en el sofá mientras Covadonga nos servía agua a ambas. Mi móvil no había dejado de vibrar desde que salimos del juzgado. Revisé los mensajes, cada uno con un matiz diferente de conmoción o juicio. Un mensaje de mi peluquera. Acabo de ver las noticias. Bien por ti, cariño. Del compañero de golf de Leocadio, Ricardo. Todo esto es un malentendido, ¿verdad? Leocadio nunca haría lo que dicen. De 3 vecinos diferentes. Variaciones de siempre supimos que algo no iba bien con él. El mensaje más interesante vino de Jacobo Morrison, el socio de Leocadio. Casilda, tenemos que hablar. Hay cosas sobre el fondo que deberías saber. Cosas que no estaban en la denuncia. Covadonga lo leyó por encima de mi hombro. Concierta una reunión. Grábalo todo. A las 4, las noticias locales dieron la noticia. El titular se desplazaba por la parte inferior de la pantalla. Prominente gestor de fondos de cobertura detenido por malversación tras incidente de abandono conyugal. Ya habían conseguido la foto de la ficha policial de Leocadio. Parecía demacrado, su pelo, habitualmente perfecto, desaliñado, su traje de diseño reemplazado por ropa de prisión. La reportera estaba fuera de nuestra casa, mi casa ahora, describiendo el escándalo con detalle jadeante. Fuentes cercanas a la investigación informan que Leocadio Mitchell presuntamente abandonó a su esposa durante la fuerte tormenta de anoche, dejándola tirada a 60 kilómetros de su casa. Esta mañana, agentes de la UDEF detuvieron a Mitchell por cargos de malversación de 2 millones de euros de cuentas de clientes. Su esposa, Casilda Serrano, no ha podido ser localizada para hacer comentarios. Mi móvil sonó. Jimena de nuevo. Esta vez contesté. Casilda, por favor, necesito explicarme. ¿Le hablaste del testamento de mamá?
del fondo fiduciario que papá creó, de su diagnóstico. Silencio. Luego, en voz baja, dijo que estaba intentando ayudar. Dijo que estabas demasiado estresada para manejar la información, que quería protegerte. Me pagó las deudas de juego. No sabía lo que estaba planeando. Pensé que te quería. Parecía tan preocupado, tan atento. Dijo que eras frágil, que necesitabas orientación. Pensé en todas las veces que Jimena había llamado durante el último año, haciendo preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo está mamá? ¿Has hablado con su abogado últimamente? ¿Recuerdas esa propiedad que papá compró en Asturias? Cada conversación había sido una recopilación de inteligencia para Leocadio. Te utilizó, dije. Igual que a mí. Casilda, lo siento mucho. Cuando vi las noticias, cuando me di cuenta de lo que había hecho, he estado enferma todo el día. ¿Podemos vernos, por favor? Covadonga negó con la cabeza, pero algo en la voz de Jimena me hizo dudar. Sonaba genuinamente rota, no solo preocupada por las consecuencias. Mañana, lugar neutral, vienes sola. Después de colgar, Fermín abrió las redes sociales en su portátil. Tienes que ver esto. La página de Facebook de la empresa de Leocadio estaba implosionando. Los clientes publicaban exigencias para que les devolvieran su dinero. Antiguos empleados compartían historias de actividades sospechosas que habían presenciado. Una mujer escribió: me despidió cuando pregunté por fondos desaparecidos el año pasado. Ahora sé por qué. Pero el golpe más devastador vino de Zulema. Se había vuelto nuclear en Instagram, publicando capturas de pantalla de sus conversaciones de texto, fotos de sus viajes financiados con dinero robado y un largo pie de foto detallando cómo Leocadio la había manipulado para hacerle creer que yo era la villana. Me dijo que su mujer era emocionalmente inestable, escribió, que se negaba a concederle el divorcio, que amenazaba con arruinarlo si la dejaba. Me creí cada palabra porque era muy convincente, muy sofisticado. Fui una idiota, pero él era un maestro manipulador. Las fotos eran dañinas. Leocadio y Zulema en asientos de primera clase a París, con copas de champán en alto. Leocadio y Zulema en el mismo resort de México donde habíamos celebrado nuestro 5º aniversario. Leocadio y Zulema en nuestra cama. De hecho, había publicado esa, aunque Instagram la eliminó rápidamente. A las 6, la madre de Leocadio, Margarita, emitió un comunicado a través de su abogado. Covadonga lo leyó en voz alta, apenas conteniendo la risa. La familia Mitchell está consternada por estas acusaciones. Creemos que se trata de un ataque coordinado orquestado por una cónyuge vengativa que busca un beneficio económico. Leocadio Mitchell es un miembro destacado de la comunidad que ha sido victimizado por una mujer calculadora que se casó con él por su dinero. ¿De verdad va a seguir con esa historia?, preguntó Fermín, después de lo que todo el mundo le oyó decir en el juzgado. Mi móvil sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. En contra del consejo de Covadonga, contesté. Señora Serrano, soy Patricia Juan, del diario Expansión. Estamos preparando un reportaje sobre el fraude sistemático en los fondos de cobertura boutique. El caso de su marido forma parte de un patrón más amplio que hemos estado investigando. ¿Estaría dispuesta a compartir su experiencia? Covadonga cogió el teléfono. Habla la abogada de Casilda Serrano. Todas las consultas de la prensa deben dirigirse a mi despacho. Colgó y se volvió hacia mí. Para mañana, esto será noticia nacional. Leocadio no solo se ha destruido a sí mismo. Está derribando toda una red de gestores de fondos corruptos. La UDEF está ampliando su investigación. Caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar de los calabozos, Leocadio probablemente se estaba reuniendo con Negrete, intentando averiguar cómo darle la vuelta a esto. Pero no se podía dar la vuelta a pruebas en video, confesiones grabadas y millones en dinero robado. Mi móvil se iluminó con un mensaje más. Este era de David Brennan, el cliente más importante de Leocadio. Señora Serrano, quiero que sepa que varias de las víctimas estamos iniciando demandas civiles contra su marido. Sin embargo, queremos dejar claro que usted no es nuestro objetivo. Sabemos que usted también es una víctima. De hecho, nos gustaría que testificara sobre lo que observó. La ironía era perfecta. Leocadio se había pasado años diciéndome que era demasiado estúpida para entender las finanzas, demasiado ingenua para comprender los negocios. Ahora, sus antiguos clientes querían mi testimonio para ayudar a hundirlo. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo del color de la justicia, me di cuenta de que la caída pública de Leocadio no había hecho más que empezar. Mañana habría más titulares, más revelaciones, más gente presentándose con historias sobre el hombre en quien confiaron su dinero. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, me senté en un silencio pacífico, sin miedo a sus pasos, a sus humores,
a sus palabras crueles diseñadas para mantenerme pequeña. El hombre que me abandonó bajo la lluvia había creado su propia tormenta, y ahora se estaba ahogando en ella. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta de mi hotel, algo que no esperaba. A través de la mirilla, vi a Jimena en el pasillo, su apariencia habitualmente perfecta completamente deshecha. Sus manos temblaban mientras apretaba un sobre de Manila contra su pecho, y sus ojos estaban enrojecidos de llorar. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Creía que habíamos quedado en un lugar neutral. No podía esperar. Casilda, por favor, hay cosas que necesitas saber ahora mismo, antes de que hable con la policía esta tarde. Fermín apareció en el umbral de la habitación contigua, alerta y protector. Le indiqué con la cabeza que estaba bien, y luego dejé entrar a Jimena. Se sentó en el borde del sofá, colocando el sobre en la mesa de café con dedos temblorosos. Leocadio me contactó por primera vez hace 13 meses, comenzó. Su voz apenas un susurro. Sabía lo del juego. No sé cómo se enteró, pero sabía que debía 47.000 euros a gente muy poco indulgente. Se ofreció a pagarlo todo, sin hacer preguntas, si solo respondía a algunas preguntas sobre las finanzas de nuestra familia. Y aceptaste. Mi voz era plana, controlada. Estaba desesperada. Amenazaban con ir a mi trabajo, con arruinar mi carrera. Leocadio parecía que de verdad quería ayudar. Dijo que eras demasiado orgullosa para pedir dinero a nuestros padres. Que quería darte una sorpresa resolviendo los problemas familiares entre bastidores. Abrió el sobre y sacó una pila de correos electrónicos impresos. Estas son nuestras conversaciones. Todas. Las imprimí anoche cuando me di cuenta de lo que realmente había estado haciendo. Cogí el primer correo, fechado hacía más de un año. El tono de Leocadio era cálido, preocupado, incluso fraternal. Escribía sobre querer ser un mejor marido, querer entender la dinámica de mi familia para poder apoyarme mejor. La manipulación era magistral. Estaba particularmente interesado en mamá, continuó Jimena. Quería saber sobre su salud, su estado mental, sus finanzas. Pensé que estaba planeando algo bueno para ella, quizás pagarle un mejor cuidado. ¿Le hablaste del Alzheimer? Jimena asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Me hizo prometer que no te lo diría. No quería que te preocuparas. Dijo que tenías suficiente estrés con Leocadio siendo tan exigente, pero él era tan persistente, tan atento. Dijo que había notado señales y quería ayudar. Seguí leyendo. Los correos mostraban que las preguntas de Leocadio se volvían más específicas con el tiempo. ¿Qué propiedades tenían nuestros padres? ¿Había algún fideicomiso? ¿Quién era el albacea de sus testamentos? Jimena había respondido a todo, creyendo que estaba ayudando a su cuñado a cuidar mejor de nuestra familia. El mes pasado, me pidió que hiciera que mamá firmara unos papeles, dijo Jimena. Dijo que eran para fines de seguros, que protegerían sus activos si su condición empeoraba. De hecho, se los llevé, Casilda. Gracias a Dios, su abogado estaba allí ese día, y los reconoció como documentos de transferencia de propiedad. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo iba mal. Mi móvil vibró. David Brennan llamaba. Lo puse en altavoz para que Fermín pudiera oír. Señora Serrano, lamento molestarla, pero esto es urgente. He estado revisando nuestros archivos de clientes toda la noche. Leocadio no solo robaba del fondo general, se dirigía específicamente a nuestros clientes mayores, en particular a las viudas. ¿Qué quiere decir con se dirigía? La señora Leonor Hartley, por ejemplo. Su marido murió hace 2 años. Le dejó todo con instrucciones específicas de que Leocadio gestionara personalmente su cartera. En 6 meses, Leocadio la había convencido para que firmara poderes notariales. Ella pensaba que le estaba dando autoridad para hacer operaciones. Él los usó para vaciar sus cuentas. Me sentí mal. Leonor Hartley tenía 78 años. La había conocido en varios eventos de la empresa. Una mujer dulce que siempre hablaba de sus nietos. ¿Cuánto le quitó? 800.000 euros. Pero aquí está la peor parte. La convenció de que estaba desarrollando problemas de memoria, que estaba olvidando conversaciones sobre retiradas que había autorizado. Le hizo luz de gas a una anciana para que creyera que tenía demencia. Fermín ya estaba tomando notas, documentándolo todo para Covadonga. Esto cambiaba todo el alcance del caso. Leocadio no era solo un criminal de guante blanco. Era un depredador que cazaba específicamente a personas vulnerables. Tengo grabaciones, continuó David. Empecé a grabar en secreto nuestras reuniones de socios hace 2 años, cuando noté discrepancias. Estaba construyendo un caso para llevarlo a las autoridades, pero tenía miedo. Leocadio tenía contactos en todas partes. Pero ahora que ya está detenido, quiero proporcionar todo lo que tengo. Después de que David colgara, Jimena sacó un documento más de su sobre. Hay algo más sobre el patrimonio de papá.
Nuestro padre había muerto hacía 5 años, dejando lo que pensábamos que era una herencia modesta dividida entre Jimena y yo. Pero el papel que me entregó mostraba algo diferente. Una cuenta fiduciaria solo a mi nombre, establecida el año antes de morir. Él sabía lo de mi adicción, incluso entonces dijo Jimena en voz baja. Me quería, pero no confiaba en mí con el dinero. Así que estableció esto para ti, con mamá como fideicomisaria. Vale unos 2 millones de euros. Leocadio se enteró por mí, y ha estado intentando acceder a ello durante meses. Me quedé mirando el documento. 2 millones de euros que mi padre había ocultado para protegerlos tanto de la adicción de Jimena como, sin saberlo, de la codicia de mi marido. La cuenta estaba en un pequeño banco privado en Asturias, uno que Leocadio no habría conocido sin la información de Jimena. Tenemos que ir a ver a mamá, dijo Jimena. Hoy. Ha estado guardando algo para ti, algo que ni siquiera me quiso contar a mí. Dijo que estaba esperando el momento adecuado. 1 hora más tarde, estábamos en la habitación de mi madre en la residencia. Estaba teniendo uno de sus cada vez más raros días lúcidos. Sus ojos, brillantes y enfocados, mientras me sostenía la mano. Supe lo que era la primera vez que lo conocí, dijo, su voz más fuerte de lo que había estado en meses. La forma en que miraba nuestra casa, evaluándolo todo como si estuviera catalogando activos. La forma en que desviaba las conversaciones hacia el dinero. Tu padre también lo vio. Metió la mano en el cajón de su mesita de noche y sacó una pequeña llave. Caja de seguridad. Banco Nacional en la calle Serrano. Tu padre dejó cosas allí la semana antes de morir. Documentos. Pruebas. ¿Pruebas de qué, mamá? Leocadio intentó falsificar tu firma el año pasado. Documentos de préstamos. Transferencias de propiedades. El director del banco era amigo de tu padre. Me llamó, me envió copias de todo. Está todo en la caja. Cogí la llave, sintiendo su peso. Mi padre me había estado protegiendo incluso desde más allá de la tumba. Y mi madre había estado montando guardia sobre esa protección a pesar de su memoria en declive. Hay más, dijo mamá. Su agarre en mi mano se hizo más fuerte. La UDEF vino aquí ayer. No por el arresto de Leocadio, sino por algo más grande. Dijeron que su nombre apareció en una investigación que lleva en marcha 3 años. Una red de gestores de fondos que han estado estafando sistemáticamente a clientes mayores en 5 comunidades autónomas. La habitación de repente se sintió sin aire. El abandono de Leocadio bajo la lluvia no fue solo por control o crueldad. Sabía que la UDEF se estaba acercando. Me quería rota y sumisa porque pensaba que podría usarme como escudo o como chivo expiatorio cuando todo se derrumbara. Nunca esperó que te defendieras, dijo mi madre, una pequeña sonrisa cruzando su rostro. Los hombres como él nunca lo hacen. Creen que la amabilidad es debilidad. Siempre se sorprenden cuando aprenden lo contrario. Mientras nos preparábamos para irnos, mi madre apretó mi mano una vez más. Tu padre estaría orgulloso de ti. Eres más fuerte de lo que Leocadio jamás imaginó. Conduciendo lejos de la residencia, con Jimena a mi lado y Fermín siguiéndonos en su camioneta, pensé en las capas de engaño que Leocadio había construido. Cada revelación despegaba otro nivel de su criminalidad. No era solo un mal marido o un gestor de fondos corrupto. Era el centro de una red de abuso económico que había destruido docenas de vidas. Pero había cometido un error fatal. Había asumido que la mujer que dejó bajo la lluvia se quedaría allí, rota y derrotada. En cambio, ella se había convertido en la tormenta que arrasaría todo lo que él había construido sobre el sufrimiento de otros. El Banco Nacional en la calle Serrano se erigía como una fortaleza de dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Jimena esperó en el coche mientras Fermín me acompañaba adentro, donde la caja de seguridad que mi madre había protegido esperaba en una bóveda climatizada. El director del banco, el señor Pons, recordaba bien a mi padre y manejó la llave con la reverencia de alguien que entendía que era parte de algo significativo. Dentro de la caja había una pila de documentos que hicieron temblar mis manos. Solicitudes de préstamo falsificadas con mi firma, fechadas hacía 6 meses. Papeles de transferencia de propiedad de la casa del lago de mi abuela, que Leocadio aparentemente había intentado vender sin mi conocimiento. Extractos bancarios de cuentas que nunca había visto, abiertas a mi nombre pero controladas por Leocadio. Mi padre, de alguna manera, había obtenido copias de todo. Su letra en notas adhesivas explicaba qué significaba cada documento. Una nota, adjunta a un poder notarial falsificado, simplemente decía: intentará quitártelo todo, no le dejes. Fermín fotografió cada página mientras yo permanecía sentada en un silencio atónito. El alcance de la traición de Leocadio seguía expandiéndose como tinta en el agua. No se trataba solo de nuestro matrimonio o incluso de los millones robados. Había estado trabajando sistemáticamente para borrar mi existencia financiera, para hacerme completamente dependiente de él o, peor aún,
para incriminarme por sus crímenes si fuera necesario. 4 meses después, entré en el juzgado federal para el primer día del juicio penal de Leocadio. La atención de los medios solo se había intensificado desde su arresto. Furgonetas de noticias se alineaban en la calle. Los reporteros lanzaban preguntas que no respondí. Llevaba un traje gris marengo que nunca había visto el interior de nuestro armario compartido, comprado específicamente para este momento. Profesional, digno, lo suficientemente caro como para demostrar que no estaba rota. Leocadio se sentaba en la mesa de los acusados con un traje que ya no le quedaba bien. Había perdido peso en prisión preventiva, y su pelo, antes perfecto, había crecido de forma extraña. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala, sonreí, la misma sonrisa serena que solía darle durante el café de la mañana cuando me sermoneaba sobre mis gastos. Pero ahora esa sonrisa llevaba el peso de todo lo que sabía y todo lo que él estaba a punto de perder. El fiscal adjunto Miguel Torres expuso el caso metódicamente. 12 cargos de estafa, 2 cargos de abuso a mayores, un cargo de conspiración para cometer delitos financieros. Las pruebas eran abrumadoras. Libros de contabilidad manipulados, cuentas ocultas, documentos falsificados, conversaciones grabadas donde Leocadio discutía explícitamente el robo a clientes. Durante 11 días, testigo tras testigo subió al estrado. Clientes mayores describieron cómo Leocadio los había convencido para firmar documentos que no entendían. Ex empleados testificaron sobre haber recibido órdenes de falsificar registros. El contable forense guió al jurado a través del laberinto de cuentas en paraísos fiscales y sociedades pantalla que Leocadio había creado. El 12º día, las puertas de la sala se abrieron y Zulema Rodríguez entró. No se parecía en nada a la joven pulcra que había llevado las perlas de mi abuela. Su ropa de diseño había sido reemplazada por un vestido conservador, su elaborado peinado por un simple moño. Le habían concedido inmunidad a cambio de su testimonio, y estaba a punto de enterrar a Leocadio con él. Señorita Rodríguez, comenzó el fiscal, ¿cuánto tiempo estuvo involucrada sentimentalmente con el acusado? 18 meses, respondió Zulema, su voz firme pero baja. ¿Y durante ese tiempo, el señor Mitchell alguna vez discutió sus prácticas comerciales con usted? Sí, frecuentemente. Le parecía divertido explicar cómo movía el dinero sin que nadie se diera cuenta. Lo llamaba jugar al ajedrez tridimensional mientras los demás jugaban a las damas. Produjo grabaciones de su móvil, conversaciones donde Leocadio se jactaba de apuntar a clientes mayores, de esconderme dinero, de sus planes de desaparecer a Costa Rica una vez que hubiera acumulado lo suficiente. En una grabación, su voz clara y condenatoria, decía: Casilda es la tapadera perfecta, dulce, confiada, no hace preguntas. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, yo estaré lejos y ella se quedará con el marrón. Pero la revelación más devastadora de Zulema llegó cerca del final de su testimonio. 3 semanas antes de su arresto, Leocadio me dijo que planeaba dejarme a mí también. Tenía otra mujer en Costa Rica, alguien que había conocido por internet. Iba a abandonarme igual que abandonó a su esposa. La expresión en la cara de Leocadio valió cada momento de dolor que me había causado. Se le cayó la mandíbula. Su abogado le susurró frenéticamente al oído, pero el daño estaba hecho. Su amante acababa de revelar que había estado engañando a todo el mundo, incluida a ella. Al día siguiente hubo otra sorpresa. Un joven llamado Cristóbal Walsh subió al estrado. 22 años, con la misma mandíbula afilada y los ojos calculadores de Leocadio. El fiscal estableció su identidad rápidamente. El hijo de Leocadio de una relación universitaria cuya existencia había ocultado durante más de 2 décadas. Mi madre ha estado recibiendo pagos de Leocadio Mitchell durante 22 años, testificó Cristóbal. 1.500 euros al mes para que guardara silencio sobre mi existencia. Tiene registros que muestran que el dinero provenía de las cuentas de sus clientes. Vi a Leocadio encogerse en su silla. Mientras Cristóbal continuaba, le dijo a mi madre que si alguna vez contactaba con su familia o lo hacía público, destruiría su reputación y se aseguraría de que nunca más trabajara en finanzas. Ella tiene esa amenaza por escrito. El fiscal presentó 22 años de registros bancarios que mostraban pagos regulares de las mismas cuentas que Leocadio había estado saqueando. Había estado robando a clientes mayores no solo por lujo y para su huida, sino para ocultar las pruebas de su pasado. El abogado de Leocadio intentó objetar, argumentando que esto era perjudicial e irrelevante para los delitos financieros. Pero la jueza Colmenar lo desestimó. Establece un patrón de engaño y malversación financiera que abarca toda la vida adulta del acusado. En el último día de testimonios, Leocadio tomó la catastrófica decisión de subir al estrado él mismo. En contra de las protestas visibles de su abogado, se levantó y caminó hacia el estrado de los testigos, todavía creyendo que podía salir de esto con la labia. Durante 2 horas,
Intentó tejer una narrativa en la que él era la víctima. Afirmó que yo sabía de las aventuras y las aprobaba. Insistió en que los clientes mayores habían autorizado cada transacción. Se retrató a sí mismo como una mente financiera brillante que simplemente había cometido algunos errores contables. Luego, el fiscal comenzó su contrainterrogatorio, y la compostura de Leocadio se resquebrajó como hielo bajo presión. Cuando se le enfrentó a las grabaciones, afirmó que estaban sacadas de contexto. Cuando le mostraron los documentos falsificados, sugirió que yo podría haberlos creado. Cuando se le presentó la evidencia del dinero del silencio a la madre de Cristóbal, de hecho dijo, eso era un asunto personal sin relación con mi negocio. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Mientras el portavoz se levantaba para leer el veredicto, sostuve la mano de Fermín a un lado y la de Covadonga al otro. En el cargo 1, estafa, declaramos al acusado culpable. En el cargo 2, estafa, declaramos al acusado culpable. Para cuando llegaron al 15º cargo, Leocadio había hundido la cabeza entre las manos. Culpable, de todos los cargos. El hombre que me dejó bajo la lluvia a 60 kilómetros de casa estaba a punto de aprender lo que era el verdadero abandono. 2 semanas después, volvimos para la sentencia. La jueza Colmenar, la misma mujer que había supervisado nuestra vista de medidas urgentes meses atrás, miró a Leocadio con un desprecio no disimulado. Señor Mitchell, usted se aprovechó de los miembros más vulnerables de la sociedad. Traicionó la confianza de clientes, colegas y familia. No ha mostrado remordimiento. No ha aceptado ninguna responsabilidad, incluso cuando se le ha enfrentado a pruebas abrumadoras de sus crímenes. Este tribunal le sentencia a 96 meses en una prisión federal sin posibilidad de libertad anticipada. 8 años. Leocadio pasaría 8 años entre rejas. Mientras los alguaciles se preparaban para llevárselo, se volvió hacia mí una última vez. Esto no ha terminado, articuló con los labios. Me levanté y hablé con claridad, sabiendo que los micrófonos de la sala captarían cada palabra. Tienes razón. Las demandas civiles empiezan el mes que viene. Los alguaciles se llevaron a Leocadio esposado, y yo salí del juzgado a una tarde de septiembre que se sentía como el primer día de primavera. Las demandas civiles, en efecto, comenzarían el mes siguiente, con 17 de las víctimas de Leocadio buscando restitución, pero ese era ahora el campo de batalla de Covadonga. Yo tenía algo más importante que construir. La recompensa por la denuncia llegó 6 semanas después de la sentencia de Leocadio. 1. 2 millones de euros por proporcionar información que condujo a la recuperación de fondos robados. Combinado con los activos que el tribunal me concedió y el fondo fiduciario que mi padre había protegido, de repente tenía los recursos para hacer algo significativo con el dolor que Leocadio había causado. Fermín encontró primero el edificio, un palacete victoriano renovado en el barrio de Salamanca de Madrid que anteriormente había albergado un bufete de abogados. 3 plantas, 8 despachos, una sala de conferencias lo suficientemente grande para sesiones de grupo y, lo más importante, múltiples salidas, algo que las mujeres que escapan de situaciones peligrosas necesitarían. Firmamos el contrato de alquiler un jueves. Para el lunes, la Fundación Fénix tenía su hogar. Necesitamos sistemas de seguridad adecuados, dijo Fermín, recorriendo las habitaciones vacías con su tableta, tomando notas. Botones de pánico en cada despacho, entrada segura, vigilancia que realmente proteja a la gente en lugar de monitorearla. Adoración llegó con cajas de sistemas de archivo y software de encriptación. Ya me han contactado 3 contables forenses que quieren ofrecer sus servicios como voluntarios. Se está corriendo la voz en la comunidad financiera sobre lo que estamos haciendo. Covadonga se había tomado una excedencia de su bufete para ayudar a establecer nuestro programa de asistencia legal. Tenemos que tener cuidado con cómo estructuramos esto, dijo, extendiendo los documentos de constitución sobre la mesa de conferencias. Vamos a tratar con situaciones peligrosas, cónyuges enfadados, posibles represalias legales. Todo tiene que ser a prueba de balas. En un mes tuvimos nuestra primera clienta, María, una maestra cuyo marido había ocultado sus ahorros y amenazado con denunciar la extranjería si intentaba irse, aunque ella era ciudadana. Adoración encontró el dinero. Covadonga presentó los papeles. Fermín organizó un transporte seguro. Yo me senté con María mientras lloraba, recordando mis propias lágrimas en esa habitación de hotel, la noche que Leocadio me abandonó. Jimena llegó a la fundación un martes lluvioso, 3 meses sobria y con una caja de donuts como ofrenda de paz. Quiero ayudar, dijo simplemente. Sé lo que es ser manipulada, estar tan desesperada que traicionas a la gente que quieres. Quizás pueda ayudar a otras a ver las señales antes de que sea demasiado tarde. Comenzó como voluntaria, contestando teléfonos y archivando papeles. Pero Jimena tenía un don para hablar con las mujeres que llamaban en crisis.
Entendía la desesperación y la vergüenza de maneras que a veces incluso los consejeros formados no lograban. En 6 meses, dirigía nuestros grupos de apoyo, compartiendo su historia de cómo Leocadio había explotado su adicción para obtener información, ayudando a otras a reconocer cuándo estaban siendo utilizadas. Mi madre vino de visita en uno de sus días lúcidos. Fermín la trajo con cuidado por la ciudad que una vez conoció también. Se sentó en mi despacho, mirando las fotos enmarcadas en las paredes. Mujeres que habían dado permiso para compartir sus historias de éxito, rostros radiantes mientras posaban frente a nuevos apartamentos, en ceremonias de graduación, con hijos que habían logrado mantener a salvo. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo, tocando la foto de una mujer que había escapado con 3 hijos y ahora estudiaba enfermería. Siempre decía que la mejor venganza contra la crueldad era la bondad hacia los demás. Sacó un sobre de su bolso. Esto llegó a casa. Pensé que deberías verlo. Dentro había un recorte del boletín de la prisión. Leocadio había sido elegido tesorero del Club de Inversión de los Reclusos. Incluso entre rejas, intentaba mantener su imagen de genio financiero. Casi me reí de lo absurdo que era. La voluntaria sorpresa llegó 7 meses después del juicio. Zulema Rodríguez estaba en nuestra recepción, sin parecerse en nada a la mujer que había llevado las perlas de mi abuela. Se había cortado el pelo, cambiado la ropa de diseño por pantalones sencillos y una camisa, y se movía con una humildad que nunca antes había visto. He estado en terapia, dijo, sentada frente a mí en mi despacho. Trabajando en cómo me involucré con alguien como Leocadio, por qué ignoré las señales de alerta, por qué participé en hacerte daño. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quizás pueda evitar que otras jóvenes cometan mis errores. Comenzó dando charlas en universidades, advirtiendo a estudiantes de empresariales sobre hombres mayores en el poder que prometen avances profesionales a cambio de compañía. Fue brutalmente honesta sobre sus propias elecciones, asumiendo la responsabilidad mientras explicaba también la manipulación gradual que hizo que esas elecciones parecieran razonables en su momento. Me hizo sentir especial, le dijo a un grupo de estudiantes de posgrado una tarde, como si fuera más inteligente y sofisticada que otras mujeres de mi edad. Para cuando me di cuenta de que solo era otra víctima en su juego, estaba demasiado metida para ver la salida. Un año después de la sentencia de Leocadio, llegó una carta a la fundación. Su caligrafía seguía siendo perfecta, incluso en papel de carta de la prisión. 4 páginas de veneno, culpándome de su caída, afirmando que yo lo había orquestado todo desde el principio, que le había tendido una trampa. Enumeraba cada ofensa percibida, cada momento que ahora se daba cuenta de que había sido parte de mi plan. La línea final decía, espero que hayas aprendido la lección. Hice enmarcar la carta profesionalmente y la colgué en la pared de mi despacho, justo al lado de mis títulos y certificaciones. Cuando las clientas preguntaban por ella, les decía la verdad. Sí, había aprendido la lección. Había aprendido que cuando alguien te muestra quién es a través de su crueldad, debes creerle. Había aprendido que la paciencia y la planificación podían superar años de abuso. Y lo más importante, había aprendido que la mejor respuesta a alguien que intenta romperte es volverte irrompible, y luego usar esa fuerza para levantar a otras. 18 meses después de aquella noche en el área de servicio, estaba en mi despacho mirando una pared cubierta de tarjetas de agradecimiento. 87 mujeres habían encontrado seguridad a través de la Fundación Fénix. Algunas solo habían necesitado asesoramiento legal y análisis forense financiero. Otras habían requerido planes de extracción completos, casas seguras y nuevas identidades. Cada una había llegado rota de alguna manera, convencida de que estaba atrapada, de que su situación no tenía esperanza. Leonor Hartley, la viuda a la que Leocadio había estafado, se había convertido en nuestra mayor donante. Había recuperado la mayor parte de su dinero a través de las demandas civiles e insistió en financiar nuestro programa de refugio de emergencia. Ese hombre intentó convencerme de que estaba perdiendo la cabeza, dijo en nuestra gala benéfica. Casilda me demostró que en realidad estaba encontrando mi fuerza. Volvía a llover fuera, tamborileando contra las ventanas del palacete que albergaba esperanzas y segundas oportunidades. Pensé en aquella noche a 60 kilómetros de casa, de pie bajo el aguacero mientras Leocadio se alejaba, seguro de que me había roto. Pensó que me estaba enseñando sobre poder y control, sobre saber cuál era mi lugar. En cambio, me enseñó que la crueldad crea su propia destrucción, que cada acción tiene consecuencias, y que a veces la persona que abandonas bajo la lluvia ya ha visto venir la tormenta y se ha preparado en consecuencia. A través de la Fundación Fénix, su acto de crueldad calculada se había convertido en el catalizador para salvar a mujeres que él nunca creyó que merecieran ser salvadas. La lección final, la que Leocadio nunca vio venir, no era sobre obediencia o respeto o saber cuál es el lugar de una.
Era sobre transformación. Intentó dejarme sin poder en una tormenta. En su lugar me había convertido en el refugio. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.